Y este tema es titulado Cristo se manifiesta a través de su iglesia. ¿Cuál es el título de esta enseñanza? A través de su cuerpo, la iglesia, ¿no? Cristo se manifiesta a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y quiero iniciar hablando acerca de algo que creo que, o para introducción quiero usar esta idea. Creo que a veces a Cristo, la forma en la que vemos a Jesús, puede ser una forma equivocada. Y creo que de ahí, desde la perspectiva donde vemos a Cristo, viene mucho de lo que nosotros, al vivir la fe, practicamos de manera equivocada. Y déjenme esclarecer la idea. La mayoría de nosotros, cuando leemos la Biblia o escuchamos acerca de Jesús o meditamos en la palabra, vemos a Jesús caminando y sabemos que el Espíritu Santo está en él. Y vemos a Jesús haciendo milagros y hablando cosas sabias del reino de los cielos, bajando cosas del cielo a la tierra, pero vemos a la persona de Jesús. Y pocas veces nos detenemos a ver que cada vez que Jesús está haciendo algo realmente relevante, que prácticamente fue todo el tiempo, realmente Él no está manifestando a Jesús, sino está manifestando a la Trinidad. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Cada vez que nosotros vemos a Jesús caminar, sanar, enseñar, estamos viendo a la Trinidad en acción. No estamos viendo solo al Hijo. Estamos viendo a la Trinidad completa. Estamos viendo al Padre, estamos viendo al Hijo y estamos viendo al Espíritu Santo actuar a través de la persona de Jesús. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Cuando nosotros no tenemos un enfoque completo de la persona de Jesús, es normal, porque ese es el pensamiento natural. Nuestra naturaleza caída, individualista, suele separar. Separamos, rompemos, aislamos. Entonces, solemos individualizar a Jesús en lugar de ver la Trinidad moviéndose a través de Cristo. Y desde ahí viene un problema, porque si yo tengo la idea de que Jesús se está moviendo y como que mientras Jesús se mueve, como que el Padre, pues quién sabe qué está haciendo, y sé que el Espíritu Santo está en él, pero no veo específicamente al Espíritu Santo en la persona de Jesús, lo que va a ocurrir es que cuando yo vivo la vida de fe, yo voy a llevar una vida también de esa manera, donde solamente me veo a mí. Y no veo que para vivir la vida de fe, lo que realmente tengo, por donde tiene que empezar esto, es por comprender que Dios es inseparable. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca actúan de manera aislada. Siempre trabajan en unidad. Es un solo Dios en tres personas, no son tres dioses. Un solo Dios en tres personas. Y siempre se mueve en unidad. No hay una separación, no hay un asunto de aislamiento donde de repente dicen, bueno, este es el tiempo de Jesús, y el Espíritu Santo dice, ok, es el tiempo de Jesús, yo vendré después, así que Jesús que haga lo suyo. Y que el Padre también dice, pues estamos viendo a Jesús jugar en la cancha mientras nosotros dos estamos aquí afuera. No, la Trinidad de Dios siempre se manifiesta de manera unida. Es completamente absurdo pensar que Dios nos pida a nosotros que nos comportemos como un cuerpo cuando Él no lo hace. ¿Me explico? Si Él dice a los creyentes, quiero que se comporten como uno, imagínense que Él no se comportara como el uno que es. No tendría sentido. Entonces, Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa unidad es indivisible. De la misma manera, esa naturaleza indivisible de Dios, Jesucristo pagó en la cruz para que esa naturaleza indivisible de Dios ahora esté en nosotros, en todos los que creemos, y de esa manera tú y yo podamos ser personas indivisibles. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo ahora? Todo lo demás que atenta contra esto, sabemos que viene de nuestra carne, o viene del pecado, o viene del diablo, pero de Dios no viene. Porque de Dios lo que viene es una unidad total y absoluta. Así que yo tengo que empezar a mirar, cuando estés leyendo la Biblia, no importa dónde estés, siempre debes preguntarte, ¿dónde está Cristo en esto? ¿Dónde está el Padre en esto? ¿Dónde está el Espíritu Santo en esto? Y hacer la pregunta, porque la Trinidad siempre se mueve de manera unida. Así que
¿Por qué pasa esto? Porque Dios sabe cuando Él, permítanme decirlo de esta manera, hay un cuarto individuo, está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero hay un cuarto individuo que se añade a esto. ¿Quién es? La iglesia. Jesús en algún momento oró y dijo: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno entre ellos y sean uno con nosotros. La iglesia debe ser una extensión en la tierra de la Trinidad de Dios, del amor de Dios, de la gloria de Dios, del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que toda la humanidad pueda ver al Hijo, pueda conocer la obra redentora de Jesús, la obra, el sacrificio que Él hizo. Y la única manera en la que el mundo puede ver esto es a través de la iglesia. Si estamos esperando que documentales, Reels, TikTok, todas estas redes sociales hablen acerca de Jesús y atraigan a los miles para que miles vengan a conocer, al conocimiento de Cristo, nos vamos a tener que sentar para esperar eso. No va a ocurrir. Dios no determinó que la gente fuera alcanzada por esos medios, sino que la iglesia, a través de 3 aspectos fundamentales, fuera el reflejo de Cristo en la tierra. Tú y yo no fuimos llamados solo a tener una fe en alguien que perdona pecados, que hace milagros y que es amoroso, sino fuimos llamados a unirnos a esa persona y ser un reflejo de Él en la tierra, pero no hacerlo de manera aislada, sino juntos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces quiero empezar leyendo algo. Sí, escuchen esto, es algo que hemos estado leyendo durante varias semanas, pero esta va a ser la cita inicial y de ahí hoy vamos a leer bastante Biblia y es bueno. Dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces, desde el inicio, esto es lo que habla acerca de la iglesia. La primera iglesia que existió tenía este sello. Y esto no es algo que el ser humano pueda provocar, no es algo que tú y yo podamos hacer por nuestras fuerzas, no se puede. Pero esta iglesia nos enseña, esta iglesia que tenía menos preparación que muchos de nosotros, menos conocimiento que muchos de nosotros, menos propiedades que muchos de nosotros, tenía menos recursos en muchos aspectos, manifestó algo poderoso, pero no fue porque quisieron hacerlo, fue porque dejaron que Dios se moviera entre ellos. Y entonces quiero ir a lo siguiente. Cristo quiere revelarse al mundo a través de la iglesia, porque está escrito en la Biblia lo siguiente, escuchen, Efesios 1, 22 y 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa, la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas las partes con su presencia. Esto es algo que en algún momento hablamos y yo les decía, la razón por la que tú y yo nos sentimos muchas veces vacíos es porque estamos intentando buscar plenitud, llenura, sentirnos completos fuera de Cristo. Cristo es el que llena, es el que completa, es el que satisface. Solo Él puede llenar esas áreas, todo lo que nosotros somos, pero no lo llena todo en mí. Él usa personas para eso. Él y yo tenemos una relación, pero va a usarte a ti para bendecir mi vida, porque Él no me va a desconectar. El problema es que muchos de nosotros decimos: yo estoy creciendo, sé que puedo avanzar o estar bien con Dios de forma aislada. Te estás engañando. Eso va completamente en contra de lo que la Biblia enseña. No podemos crecer ni estar sanos aislados. Necesitamos la iglesia. Debemos ser parte de esto. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Cristo hace de la iglesia su cuerpo para manifestarse al mundo? Efesios 1, versículos 9 y 10. Ahora Dios, escuchen esto, ahora Dios ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan.
Y el plan es el siguiente. ¿Cuál es el plan de Dios? Aquí está el plan de Dios. ¿Alguien quiere preguntar? Algunas veces nos hemos preguntado, ¿cuál es tu plan? Aquí está. El plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también en las que están en la tierra. ¿Qué es lo que ocurrió? En un inicio, cuando fue todo creado, todo fue creado por medio de Jesús. La Biblia dice que sin Él nada hubiera sido creado. Pero cuando el pecado entra, el primero en separarse de Cristo es Satanás. Y luego Satanás lo que hace es meterle el pie a Adán y a Eva. Y entonces la humanidad se separa de Jesús también. Satanás ya estaba separado con un montón de ángeles que él contrató, dice la Biblia. Luego separa a la humanidad. Adán y Eva se separan de Cristo. Y no solo eso, sino que a causa de la caída de Adán y Eva, la Biblia dice que la creación cayó bajo maldición. ¿Alguien ha leído eso en Génesis 3? Cayó bajo maldición. Entonces la creación se separa de Dios también. ¿Cuál es la consecuencia? Que cada cosa que se separa está pagando precios elevados. Cada cosa que se separó de Dios empezó a pagar consecuencias difíciles. Satanás, la humanidad y la creación. Este mundo va a desaparecer. Dios va a ser uno nuevo. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios dice, desde el principio el plan es que todas las cosas estén unidas a Cristo. Porque Cristo es el centro de todas las cosas. Y desde el principio mi plan ha sido que todo esté unido a Él. Pero entró el pecado y separó las cosas. Entró el diablo y separó las cosas. Pero entonces el plan de Dios siguió adelante. Y el plan es, a través del sacrificio de Jesús, Dios está empezando a reunir todas las cosas de nuevo en Cristo. ¿Alguien me está escuchando? Por eso Él dice, yo me quiero manifestar al mundo a través de mi iglesia. ¿Para qué? Para reunir. Por eso es reunir, volver a unir a los que están lejos, a los que están separados. Estoy reuniendo nuevamente a todos aquellos que se aislaron y se separaron de mí. ¿Y cómo lo hace? A través de la iglesia. Él hizo su obra en la cruz. Él pagó el precio en la cruz, pero la manifestación en la tierra no son los ángeles quienes traen la palabra. Tú no recibes revelación, ni es que te levantes por la noche y veas como un ángel te está ahí como que arrullando y te está hablando y te está diciendo, mira, acércate a Cristo, sino es la gente. Dios usa personas, su iglesia, para empezar a reunir otra vez todo. Así que tú y yo estamos aquí por esa razón. Él quiere que tú y yo, o más bien quiere que a través de ti y de mí, Él quiere seguir reuniendo todas las cosas para su gloria. Y la pregunta es, ¿quién está dispuesto a ser un instrumento para que Jesús se salga con la suya? Entonces, donde hay dos planes, si yo mantengo mi plan firme y yo quiero hacer mis planes y hacer mis cosas, muy probablemente mis planes no vayan de la mano de su plan. Entonces voy a terminar haciendo mi plan antes que su plan, y yo ya no estoy siendo un instrumento para que todas las cosas se reúnan en Él. Y es curioso porque quizás estoy aquí predicando, pero al mismo tiempo que estoy predicándote a ti, quizás estoy haciendo mi voluntad y estoy haciendo mis planes. Entonces se vuelve incongruente. ¿Y saben qué? Que el mundo está cansado de ver la incongruencia de los creyentes. La gente, cuando le hablamos acerca de Cristo, cuando las personas las invitamos a la iglesia, quizás varios de nuestros invitados el día de hoy dijeron, bueno, voy a ir porque estás duro y dale, duro y dale, duro y dale, o porque me prometiste que al rato hay comida, algo como eso, ¿no? Pero la mayoría en algún momento decimos, no quiero ir a la iglesia porque no. O sea, creo que es un lugar donde hay mucha incongruencia. Hay muchas personas que dicen creer una cosa y dicen hacer una cosa, pero hacen otras cosas completamente distintas. Y el problema empieza desde que nosotros no nos unimos al buen plan del Señor. Dios tiene un plan, reunir en Cristo todo. Así que lo que Él va a hacer es prosperar su plan, no mi plan. Si mis planes se unen a ese plan, si lo que yo soy, mis deseos, talentos y muchas cosas se unen para que el buen plan del Señor se cumpla, Él va a prosperar mi vida, porque Él va a prosperar siempre su visión. Pero si mi plan es contrario a su buen plan, Él no está obligado a bendecirme, Él no está obligado a prosperarme. A veces no nos damos cuenta, pero vamos construyendo planes
que no se parecen o no tienen nada que ver con el plan de Dios. Y necesitamos tener cuidado en eso. ¿Cuáles son las manifestaciones poderosas, sobrenaturales, a través de las cuales Cristo se quiere mostrar al mundo y que quiere usar a través de su iglesia para reunir en Él todas las cosas? Hay 3 cosas fundamentales y en eso nos vamos a centrar. Uno es el amor, la unidad y el poder. En eso se resume la función de la iglesia: amor, unidad y poder. Y este principio aplica para todo, porque como las familias, tú fuiste creado por la voluntad de Dios. El ser humano fue creado por voluntad de Dios. Cuando en una familia, cuando en tu familia, en tu trabajo, cuando en tu escuela, cuando en tu grupo de amigos, cuando en tus relaciones interpersonales hay estos 3 valores o principios eternos: amor, unidad y poder, entonces tú vas a ver cómo es que Dios se manifiesta a través de tu vida para bendecir a otras personas. No importa dónde estés, porque eso no solamente es para los domingos aquí, sino es para la vida diaria. Y entonces, lo primero es el amor. Juan 13, 34 y 35 dice lo siguiente: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ¿ante quién? Ante el mundo, que ustedes verdaderamente son mis discípulos. No es si voy a la iglesia, si barro el lugar, si de repente voy por la calle y digo Dios te bendiga. La evidencia para que el mundo crea que yo soy un discípulo de Cristo es que yo ame a otros como Él me ha amado a mí. Ahora la pregunta es cómo lo ha hecho. ¿Y por qué dice un mandamiento nuevo doy? Porque había un mandamiento antiguo que decía ama a tu prójimo como a ti mismo, pero Jesús dijo algo diferente, subió el nivel. Dijo, no quiero que ames a tu prójimo como a ti mismo, quiero que lo ames como yo te he amado a ti. Y ese es el nuevo mandamiento, que ames a tu prójimo como yo te amo a ti. Y entonces eso sube, si de por sí llamar al prójimo como a uno mismo, ya estábamos ahí como que nos estaba sacando ronchas y produciendo cosas raras. Entonces, ahora que Jesús sube el nivel y dice, ahora tienes, no solamente lo vas a amar como te amas a ti, sino lo vas a amar como yo te amo. Y entonces viene la pregunta obligada: ¿cuántos en este lugar han experimentado el amor de Dios? Levanten su mano. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Entonces ninguno de nosotros podría decir, no Señor, yo no. Porque todos hemos experimentado el amor de Dios de alguna manera. Pero aquí hay algo importante. Este amor en la Biblia, varios de ustedes lo saben, se define como amor ágape. El amor ágape es un amor, tiene una particularidad. El amor ágape es el amor de Dios. No es un amor que se puede lograr con esfuerzos humanos. No es un amor que puede producir una persona. No se puede. Es un amor que viene del cielo. Es un amor, es la forma en la que Dios es, porque Dios es amor. Dios no solo ama, Él es amor. Y Él es ágape. Y ser ágape significa, es un amor que es creciente, es un amor sacrificial, es un amor incondicional, permanente, y tiene ciertas características muy particulares. Y Jesús está diciendo, Miguel, quiero que tú ames a los demás con amor ágape, porque es el amor con el que yo te he amado. Quiero que tengas amor hacia ellos, amor sacrificial, amor creciente, amor incondicional hacia ellos. Y entonces, en algún momento en mis fuerzas yo voy, oro, recibo el mensaje, estoy aquí reunido y digo, sí, ya voy a amar a la gente. 2 semanas después me doy cuenta que el ágape no me duró mucho. No me duró demasiado, me fueron minando ahí en mi casa, me fueron minando los amigos, me fue minando la iglesia, me fueron minando los problemas. Y entonces al final yo me doy cuenta que ese amor ágape sigue sin manifestarse en mi vida. Porque este amor no puede ser producido por mis esfuerzos, no puede ser producido por mis ganas. Este amor solo lo puede producir Cristo en mi vida. Solo Él lo puede producir. Entonces, ¿qué es lo que Él intencionalmente Dios, Cristo, cuando vino y enseñó, empezó a poner las cosas en un estándar mucho más elevado y lo hizo intencionalmente para que ninguno de nosotros intentara siquiera hacer esas cosas en sus propias fuerzas, sino que el darnos cuenta que no podemos amar de esa manera nos hiciera dependientes de Él. ¿Sí? Es como un padre
que pone arriba del refrigerador, tiene un pequeñito de 2 o 3 años y pones arriba del refrigerador un juguete o pones un frasco de chocolates y ves que tu hijo acerca un banco, brinca y no llega? Y tú lo que quieres es que intencionalmente él te diga: papá, mamá, ¿me ayudas? Intencionalmente Cristo quiere que tú y yo oremos, que tú y yo le busquemos y le digamos: Señor, yo ya entendí que quieres que ame a estas personas como tú me has amado, pero en mis fuerzas no puedo. Así que te ruego que tú vengas a mi vida y que tú te muevas y te manifiestes a través de mí y que tú ames de forma ágape a las personas que me rodean. Produce en mí ese amor que yo no puedo producir en mis propias fuerzas. Ese amor que perdona, ese amor que es paciente, porque el amor ágape tiene ciertas características y esas características están descritas en 1 Corintios 13, que es un pasaje que todos conocemos, pero este pasaje lo he visto más en invitaciones que en otra cosa, invitaciones a bodas, pero no tiene nada que ver con el matrimonio. Este pasaje fue escrito para la iglesia, para la relación entre hermanos, para la relación entre creyentes. Para eso fue escrito ese pasaje, aunque suena muy bonito, y quienes no lo conocen, ahorita que lo escuchen van a decir: con razón lo ponen en las invitaciones. Pero ese no es el tema. El tema es que esto está puesto ahí para la iglesia. ¿Cuáles son las características del amor que Cristo quiere producir en nosotros y manifestar a través de ti y de mí a otras personas? Esto es lo que dice 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. En otra versión dice: no es egoísta, no busca lo suyo. No busca que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Queridos, cuando nosotros sacamos el álbum de recuerdos y la lista de deudas, no estamos amando. El amor borra, todas las noches borra y arranca. Al día siguiente, la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y la pregunta es: ¿solamente eso significa que son las bendiciones que Dios tiene para mí? Porque así es como leemos ese versículo. Las bendiciones de Dios para mi vida son nuevas cada mañana. No, las bendiciones de Dios a través de tu vida para otras personas también se renuevan cada mañana. Este asunto, y voy a hacer un comentario que ustedes identifican, cuando se dice que las mujeres son históricas. Ahora, este asunto de guardar ofensas no es algo que solamente tenga que ver con las mujeres, es parte de una condición humana. Los hombres también guardamos cosas, solo que no las decimos. Pero aquí no está, aquí el pasaje no dice, el amor no dice lo que tiene guardado, dice no guarda. La diferencia es que las mujeres lo dicen. ¿Te acuerdas cuando y a mí me sorprende el detalle, la capacidad de detalle para definir el momento, la hora, el día, el lugar, la ropa que traías puesta? Los hombres no decimos, pero actuamos de una manera diferente. Los hombres no decimos, pero evadimos. Sobrellevamos a la gente. Decimos, y entonces te tratamos amablemente, pero te sobrellevamos, y sobrellevar no es amar. El ser humano en su estado de pecado le gusta guardar el registro de las ofensas, pero le cuesta trabajo recordar las veces que ha ofendido a otros. Y Jesús tampoco lleva un registro en nosotros. ¿Te imaginas? O sea, que no acabo. O sea, si Él me empieza a decir todo, no acabamos.
Así que el verdadero amor, el amor ágape, no busca lo suyo, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor ágape nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y cuando esto lo llevas a la iglesia, cuando de repente decimos, no, es que ese hermano no tiene remedio, no, es que tal persona no tiene remedio, estás perdiendo la esperanza. El amor ágape se mantiene en esperanza. Cristo mismo guarda la esperanza de ver nuestro proceso, de ver cómo tú y yo vamos en avance y de repente damos un paso, 2 pasos, luego nos caemos, tiene que venir a levantarnos, luego caminamos 3 pasos, nos volvemos a caer, tiene que venir a levantarnos, y vemos cómo el amor tiene estas características. Cuando tú eres paciente, eres amoroso, porque el amor es paciente. Cuando yo digo, es que yo no soy una persona con paciencia, entonces eres una persona que no ama, porque el amor es paciente. Y Jesús dejó esto escrito para la iglesia, porque sabe que entre nosotros nos vamos a sacar varias chispas. Lo sabe, y el mundo está observando eso. Jesús dijo, ámense con bondad, ámense con paciencia, ámense con esta parte de no ser egoístas y buscar cada uno lo suyo, venir y solamente obtener algo del resto de las personas. Ámense con humildad, porque el mundo está observando. La gente los está viendo, y la única evidencia que tendrá el mundo de que ustedes son realmente mis discípulos es que se amen como yo los he amado, pacientemente, bondadosamente. Yo no busqué lo mío, dice Jesús. Si hubiera buscado lo mío, no vengo. No busqué lo mío, sino lo de mi Padre y lo tuyo. Jesús no estaba perdido, yo estaba perdido, y Él dijo, he venido a rescatar lo que se perdió. Él no estaba perdido, yo sí. Así que Él no vino a buscar lo suyo, sino vino a buscar lo del Padre, que somos nosotros. Porque tú y yo somos un tesoro para Dios, y vino en búsqueda de eso. La Biblia dice en Lucas 6:32 al 34 lo siguiente: si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tiene? Lo voy a leer otra vez. Si solo aman a los que los aman a ustedes, ¿qué mérito tiene? Lucas 6:32 al 34. Ahí está. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quien los aman a ellos. Siguiente, por favor. Dice el siguiente: si solo le hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y el siguiente, por favor. Y si prestan dinero solo a quienes pueden devolvérselo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Si yo solo practico el amor ágape, si solo dejo y digo, qué fácil es amar a esta persona, claro, porque es alguien que quizás es amable, quizás se sabe dar, pero ¿qué hay de las personas que son complicadas? La iglesia está llena de gente complicada. Solo hace falta ponernos un espejo enfrente, porque tú eres lo bastante complicado como para que muchas personas quieran alejarse de ti. Yo soy lo bastante complicado como para que muchos digan, hoy no quiero estar cerca de Miguel. Soy bastante complicado en muchas cosas, pero ¿qué mérito tiene si solo amamos a las personas que nos caen bien, que nos aman, que nos hacen el bien, que nos tratan bien? ¿Qué mérito tiene? Jesús dice, la gente incrédula hace eso y a veces lo hace hasta mejor. Eso no es una evidencia del amor de Dios. Es aprender a amarnos entre nosotros como Él lo ha manifestado. Así que si el amor que tú y yo decimos tener no es paciente, bondadoso, sino que es celoso, fanfarrón, orgulloso, ofensivo, si ese amor que tú y yo decimos tener busca solamente lo suyo, que las cosas se hagan a su manera, si tú y yo nos irritamos fácilmente, si llevamos un registro de las ofensas, entonces el amor que decimos tener no es el amor de Dios. Es un amor muy humano, muy endeble, muy frágil, pero no es el amor de Dios, porque el amor de Dios no se parece a esto. Y esto que acabo de leer no lo podemos alcanzar tú y yo en nuestras fuerzas. Tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, si tú no lo produces en mí, yo jamás podré amar a alguien de esa manera. Necesito que tú
ames a través de mí. ¿Estamos bien hasta aquí? Ese es el punto número 1, el amor. ¿Cuál fue el punto número 2? Les di 3 puntos. Unidad. Juan 17:21, está Jesús orando por sus discípulos y dice esto. Está orando al Padre, le dice: Padre, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, escuchen las palabras, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí cambia el tema. Si ustedes se aman de manera ágape, el mundo creerá que ustedes son mis discípulos. Pero si ustedes se mantienen unidos, como el Padre, el Espíritu Santo y yo estamos unidos, entonces el mundo creerá que yo soy Jesús. Si se aman entre ustedes, la gente creerá en la iglesia. Pero si se mantienen unidos, creerán en mí. Y entonces Jesús utiliza unas palabras muy profundas, porque dice: así como tú estás en mí y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros. Y ahí es donde la iglesia se vuelve como el cuarto invitado a esta situación, a este baile que era una trinidad. Ahora la iglesia se une a esto, pero está diciendo: así como yo estoy en ti y tú en mí. En otras palabras, está diciendo que esta iglesia, estos creyentes, aprendan lo que significa estar el uno en el otro. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿A qué te refieres, pastor? Me refiero al hecho de que hay un momento donde tú y yo tenemos tal unidad que no sé dónde empiezo yo y terminas tú, y que tus cosas son relevantes para ti, pero también lo son para mí, que tu corazón es importante para ti, pero también lo es para mí, y que juntos buscamos las cosas del cielo. Una unidad que es absoluta, indivisible, inseparable, que no puede ser, la Trinidad de Dios no puede ser separada por cosas humanas. Tú y yo muchas veces dejamos que la unidad que Dios, Cristo, ya hizo a través de su sacrificio se separe por cosas muy humanas. Y la Biblia dice que el hombre no debería separar lo que Dios ya unió, ¿no es cierto? Miren, esto es muy específico en el matrimonio. Cuando hay un intruso en el matrimonio, ese intruso puede ser una persona, podría ser un tercero en discordia, alguien que emocionalmente le está prestando oídos a mi esposa. Quizás mi esposa no está encontrando oídos conmigo, y entonces ahora está yendo a no sé dónde, y de repente un amigo ya se volvió como su confidente y ya está ahí, y eso se llama infidelidad emocional. Porque aunque no vayas a la cama con una persona, tú estás vertiendo tu corazón sobre la vida de otra persona, y ya no hay una intimidad con tu cónyuge. Ese intruso que entra en un matrimonio puede ser una persona, o puede ser un rencor, o puede ser el orgullo, o puede ser el diablo con pensamientos que trae a nuestra mente a decirnos: oye, y empieza a generar inseguridad. El diablo es especialista en agarrar tus inseguridades y darte ahí, pa. Oye, ¿no la ves rara? ¿No la ves rara? Acuérdate que hace tiempo, cuando andabas allá de novio, alguna vez te la hicieron, ¿eh? ¿No lo ves raro? Y ahí va la tentación, ¿no? ¿Y si le reviso el teléfono? Cuando tú haces eso, digo, a muchos los han cachado así, porque es verdad que la actitud cambia. El tema es que cuando yo soy arrastrado por eso, no quiere decir que yo tengo que cegarme, pero cuando yo soy arrastrado por llevar cuestiones, por ejemplo, meterme en conversaciones, meterme en los dispositivos, no me doy cuenta a dónde me está llevando eso, a mí. Es tan peligroso para mí eso, porque se va a generar una herida de inseguridad que difícilmente me va a costar mucho, puede sanar, pero va a costar mucho tiempo para que sane. Dios, yo quiero pedirte que confíes en Dios. Si en algún momento, ojalá este no sea tu caso, pero si fuera tu caso, te puedo asegurar que Dios va a sacar las cosas a la luz, porque Dios se encarga de hacer eso. Cuando tú te metes ahí, estás exponiendo tu corazón a una herida que el diablo más adelante va a volver a repetirte y te va a decir: hazlo otra vez,
hazlo otra vez, hazlo otra vez. Y entonces no solamente hay el pecado que hizo la otra persona, sino que ahora tú ya tienes en ti una herida muy profunda de inseguridad y desconfianza. El enemigo se puede meter y es especialista en meterse en la iglesia, es especialista en murmurar, es especialista en hablar mal de otras personas. Yo creo que por esa misma razón hay muchas personas que a mí no me cuentan cosas, ¿no? Y lo digo en el buen sentido y lo digo realmente con mucha humildad, pero aquí hay varios de mi equipo y lo saben, que cuando a mí me dicen, pastor, está pasando esto, o me enteré de esto, o supe esto, lo que yo les digo es ve y habla con la persona. Luego mi esposa me regaña porque me dice, es que, oye, ¿qué hablaste con tal persona? Cosas, ¿no? Cosas. Pero yo sé que le puedo contar, pero a veces no quiero hacerlo porque no quiero, o sea, es una forma de frenarme a mí mismo, me explico, de ponerme un candado, no porque no confío en ella, sino porque no confío en mí. Si yo empiezo a abrir la boca fácilmente, más adelante podría ser más fácil para mí seguir hablando. Y entonces hay muchos intrusos que se meten en el tema de la unidad. Algo que aprendimos durante esta serie es que la unidad Jesús ya la hizo. Jesús ya trajo unidad, Él nos unió. La Biblia dice que el Espíritu Santo pone a cada miembro en el cuerpo de Cristo como Él quiere. Así que si tú eres creyente, tú ya eres parte. No depende de tus fuerzas nada, ni el amor ágape ni la unidad dependen de nuestras fuerzas. Nada de lo que Dios quiere que hagamos depende de nosotros, pero de nosotros sí depende guardar esa unidad. Guardar esa unidad, mantenernos unidos, cuidar la unidad. ¿Cuáles son algunos de los enemigos de la unidad? Escuchen primero las características, escuchen esto. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Salmo 133:1. ¿Cómo conviven los hermanos? Esa palabra en el original es unidad. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en unidad. Y ahorita lo voy a explicar más a fondo. Dice, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Esta palabra armonía habla acerca de unidad de un pueblo alrededor de la presencia de Dios. Qué hermoso es cuando la iglesia está unido alrededor de la presencia de Dios. Esa es la armonía, no de un evento, no de una situación, no de alguien, sino de Cristo. Estamos ahí unidos por la causa correcta, que es Jesús. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay ese tipo de armonía? Dice que el aceite, dice, es como el aceite que cae sobre la cabeza de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, el primer sacerdote. ¿Sí? El primer sacerdote que apareció, digamos, en ese orden de la ley fue Aarón. Y entonces, para separar el aceite, ungir a una persona con aceite desde la cabeza significaba apartarlo para Dios. Así que Aarón, lo que está haciendo David es recordar lo que pasó con Aarón. Ungieron a Aarón con aceite, que representa la presencia del Espíritu Santo, para apartarlo para una obra. Ahora escuchen esto, nuestro Aarón es Cristo, porque Jesús es el sacerdote principal. Y la Biblia dice esto, cuando la iglesia habita en armonía alrededor de la presencia de Dios, el aceite que se derramó sobre la cabeza de Jesús, es decir, el Espíritu Santo, ese que vino como paloma sobre la persona de Cristo y lo empoderó, lo llenó de gracia, de sabiduría y de poder, dice, ese mismo aceite empieza a descender sobre la túnica del sacerdote, sobre el cuerpo del sacerdote. ¿Quién es el cuerpo del sacerdote? La iglesia. Nuestra falta de unidad, cuando tú y yo no guardamos la unidad, pero queremos ser bendecidos. Yo no estoy bien contigo, traigo un tema atorado contigo, pero me voy a orar en la noche y le digo, Señor, úsame con poder. Señor, manifiesta tu poder a través de mi vida. Mañana voy a ir a orar por un enfermo. Quisiera que tu unción me acompañara y que tu poder, Espíritu Santo, tus dones se manifiesten en mi vida. Y entonces el Señor, ¿saben qué haría? Si lo tuviera enfrente, me diría, primero ve y habla con tu hermano, con el que traes ese tema atorado, porque a causa de esa separación, de esa ruptura, el Espíritu Santo no se mueve como debería moverse. Él puede hacer lo que quiera, pero Él determinó moverse a través de un cuerpo que está en unidad. Así que este no es un tema mío solamente, decir, pues es mi rollo, es mi problema. No, estamos estorbando. Y luego preguntamos, ¿por qué no hay poder?
¿Por qué no vemos cosas? Pues porque no nos comportamos como uno, es simple. Porque si nos comportáramos como uno, veríamos cómo ese poder, ese fluir del Espíritu Santo se manifiesta. Ahora, ¿qué es lo que David vio? Porque David, me queda claro que era un profeta. David vio hacia el futuro y dijo: ahí donde se derrama el Espíritu Santo en la cabeza, Cristo, cabeza de la iglesia, y baja la túnica al cuerpo, que es la iglesia, ahí Dios envía vida eterna. ¿Cuál es el resultado? Los demás creerán que yo soy Cristo, dijo Jesús. Si ustedes se mantienen unidos, creerán que yo soy el Cristo. Y entonces cuando alguien cree que Cristo es quien dice ser, Dios le salva, le da vida eterna, le perdona los pecados. Así que la unidad no es un tema solamente de pasarla bien, de compartir la mesa, de hacer esto. La unidad tiene un trasfondo espiritual de salvación o perdición para la gente, de manifestación o poder del Espíritu Santo o impedimento del poder del Espíritu Santo. La unidad tiene un trasfondo espiritual sumamente poderoso. Por eso desde el inicio nosotros vemos una historia en el Génesis. ¿Alguien se acuerda de la Torre de Babel? En la Torre de Babel vemos a un montón de personas construyendo una torre. ¿Cuál era su finalidad? Querían alcanzar el cielo. Y se unieron y empezaron a construir y a construir, a construir. Y entonces, independientes a Dios. Es el hombre intentando, Babel representa al hombre intentando en sus fuerzas alcanzar cosas que Dios no quiere que alcances hacia arriba, sino que Él quiere derramar de arriba hacia abajo a través de la unidad. Y entonces lo que Dios hizo es, los confundió, les cambió el lenguaje y dejaron de trabajar, porque esa unidad era una unidad humana, no era una unidad producida por Dios. Y siempre pasa eso. Los matrimonios arreglados, que yo espero que nadie aquí haya o sea parte de un matrimonio arreglado, pero históricamente esos matrimonios arreglados donde dices, bueno, ¿y este qué? ¿O esta qué? Ni me gusta, ni nos entendemos, somos completamente contrarios. Cuando no hay una unidad real, las cosas se desmoronan. Bueno, Cristo ha producido una unidad real, mi trabajo es conservarla. Y para conservarla, yo, Miguel, tengo que luchar contra algunas cosas que les voy a decir ahora. Ténganme un poco de paciencia, estoy por terminar. ¿Cuáles son estos enemigos de la unidad? Primero, me voy rápido porque no tengo más tiempo. Vivir desde el yo y no desde Cristo. Cuando sigo pensando, esta es mi vida, y no entiendo que ya no es mi vida, sino que es la vida de Cristo a través de mí junto contigo. Que Cristo está en mí y también está en ti. Entonces la vida de Cristo fluye a través de nosotros. Ya no es mi vida, la vida de Miguel y todo lo que Miguel quiere, sino que es Cristo viviendo a través de mí, y ahora yo camino para lo que Él quiere hacer en unidad contigo. Ese es el primer enemigo de la unidad, vivir desde el yo y no desde Cristo. El segundo, individualismo espiritual. Las personas que dicen yo puedo solo, Jesús y yo podemos hacer las cosas solos. Mi fe se mantiene, aunque todo el mundo, me encantan esos posts en las redes sociales, ¿no? Esos, es gente creyente, por favor nadie se ofenda, y si se ofende perdóneme, ¿no? Pero esos posts que ponen así como de que aunque todos estén en mi contra, Jesús siempre estará conmigo, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que no todos están en tu contra. Deja de estar inventando y andar haciendo cosas que no debes, porque lo único que estás haciendo es practicar un pecado que es la autoconmiseración, el sentirte la víctima de la historia que se acaba de contar. Jesús y yo podemos solos, yo puedo solo con Él, aunque nadie a mi alrededor esté. Eso es verdad, Dios me puede sostener aunque no haya nadie, pero Dios siempre pondrá a alguien cerca de mí, porque Él usa personas para manifestarse, así que lo va a hacer. Tengo que dejar de pensar en este asunto de Jesús y yo solitos, Él y yo podemos solos. No es verdad. Él me hizo parte de la iglesia, de su cuerpo, y necesito entenderlo. Solo no se puede. Tercer enemigo, reemplazar a Cristo como centro, como el centro de las cosas, inclusive en tu propia familia. Cuando Cristo no es el centro, cuando tu matrimonio es el centro del matrimonio, prepárate para que las cosas en algún momento se caigan. Es que mi relación con mi esposa es lo más importante. Digamos que eso está bien, pero está chueco. O sea, está bien chueco, ¿no? Porque
todo lo que no se sostiene, donde Cristo es la base y se sostiene de cosas humanas, se va a caer tarde o temprano. ¿Acaso crees que la otra persona no es vulnerable? ¿Crees que tú no vas a fallar? ¿Crees que vas a tener una tolerancia eterna sin que Cristo la produzca en ti? ¿Crees que nunca vas a ofender terriblemente a tu pareja si Cristo no mora en ti? ¿No vas a decir cosas tan hirientes que le rompas el corazón y cueste trabajo sanarle? El ser humano, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Hace ídolos de todo, de los hijos, de la esposa, hasta de cosas que no tiene y que no va a tener nunca. Por ejemplo, hace de la felicidad un ídolo. Yo vivo aquí, lo que yo estoy buscando es la felicidad, pues síguele. Porque Dios no promete felicidad, Él promete que nos va a desarrollar contentamiento. Va a producir alegría en nosotros y un contentamiento donde estaremos tan alegres aunque no tengamos todo lo que nosotros en algún momento queríamos tener. Entonces, cuando tú y yo reemplazamos a Jesús como el centro en la relación, en la iglesia, y todo ahora gira en torno a una persona o en cómo te sientes, en cómo me siento, ¿no? Por eso las relaciones de noviazgo, ahora yo me veo hacia atrás y digo, la verdad, qué bárbaro, fui terrible, ¿no? Porque no, por supuesto no estoy pensando en nadie de ustedes, pienso en mí, en todas las veces que yo no sé cuántas veces le dije a alguien te amo. No está mi esposa aquí, ¿verdad? Ella sabe que es la única. Pero de verdad, o sea, dices, ¿tanta necesidad tienes, Miguel, de sentirte amado que a todo el mundo le dices te amo? Sí, lo hice. Y entonces esa relación, mientras todo estaba en la etapa del enamoramiento, de esta parte del eros, de la parte atractiva, de lo bonito, pues se mantuvo. Pero cuando las cosas empezaron a ponerse un poco complicadas, cada una de esas relaciones se fracturó, se rompió. Porque no había algo real ahí en medio, Jesús no estaba. Bueno, con mi esposa y yo tenemos muchas diferencias. O sea, mi matrimonio no es perfecto para nada, para nada. Tenemos muchas diferencias, somos parecidos en el temperamento, los dos somos coléricos. Entonces tendemos los dos como a liderar y entonces eso hace que mi esposa y yo de repente así como que yo diga verde y ella diga rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde y ya, y empezamos a subir el tono, verde, verde, rojo, rojo y empezamos. Pero, yo les voy a decir algo, si seguimos aquí después de 13 años es por Jesús. Porque en nuestro vocabulario no existe la idea del divorcio, no existe, en mi mente no cabe. No puedo ser tan duro en mi corazón, no puedo ser tan orgulloso, tan arrogante, tan falto de perdón que yo diga, esto es motivo de separarme. ¿Dónde está el amor de Dios entonces en mi vida? Si no soy capaz de perdonar esas cosas. Cristo es siempre la base. Otro enemigo de la unidad es vivir desde la carne. La Biblia habla acerca de celos, contiendas, ira, batallas, envidias. Así que hay gente muy genuina que ama a Dios, que ama a la iglesia, pero sigue teniendo celos, envidia, contiendas. Es gente que le gusta el pleito, ¿no? A él le gusta, siempre es mecha corta y siempre es de los que tiran y avientan y de repente esconden la mano y a mí alguien hace muchos años me enseñó que la gente conflictiva no es solo la que está en el problema, sino no es solo el que avienta la piedra, sino el que siempre está inmiscuido por alguna razón en algún problema con alguien. Aunque lo embarren, es que yo no hice nada, pero es que siempre estás con estos que son conflictivos, por eso te meten ahí, porque te gusta, tú atraes lo que eres. Es que quiero tener menos conflictos. Pues entonces, ¿por qué atraes gente tan conflictiva? Porque eres conflictivo. Cuando nosotros no nos damos cuenta que podemos amar a Dios, es genuino el sentir que tenemos, pero tenemos celos, envidias, competencia dentro de la misma iglesia, dentro de la misma casa, y dices, ¿cómo pasa? Es real. Otro enemigo de la unidad es la falta de revelación de lo que la iglesia realmente es. La gente ve a la iglesia, escuchen, muchos aman a Dios genuinamente, pero no han logrado ver lo que la iglesia es. Entonces solo asisten, se reúnen o usan a la iglesia o consumen iglesia, incluso compiten dentro de la iglesia, pero no ven a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Falta de revelación del cuerpo. Sigo. El orgullo espiritual. Aquel que dice yo sé más, yo entiendo más, yo sí estoy haciendo lo correcto, y entonces ve a los que no hacen lo correcto y dices pecadores. Orgullo espiritual. Y creo que es
Estos dos últimos son los más terribles. La desconexión entre la verdad y la vida. Cuando nosotros decimos, ya entendí el concepto de cuerpo de Cristo, ya entendí el concepto de unidad, pero no lo vivimos. Y son solo palabras. Eso es un enemigo terrible, porque no basta con lo que estamos escuchando aquí. La pregunta es, ¿cómo lo llevo a cabo? Yo debería estarme preguntando, sentado ahí en la silla. Tú deberías estarte preguntando, igual que yo, Señor, produce en mí. ¿Cómo puedo yo ser una persona que se mantenga en unidad, que trabaje por la unidad en el cuerpo, que conserve la unidad? ¿Cómo lo vas a hacer a través de mí? Porque en mis fuerzas es imposible mantenerme unido ante tantas diferencias. ¿Cómo lo vas a hacer? Esta disparidad que existe entre la verdad y la práctica es lo que hace al creyente incongruente. Es lo que ha debilitado a la iglesia, y es la razón por la que la gente dice, yo no quiero ir a la iglesia, porque dicen una cosa pero hacen otra. Y el último punto acerca de los enemigos es la pérdida de la dependencia del Espíritu Santo. Pensar que yo puedo solo, en mis fuerzas, producir esta unidad es imposible, necesito depender de Él. Así que Jesús se quiere revelar a través de su iglesia, a través de amor ágape, de unidad total y absoluta. Y el último punto, y ya acabé, es esto: el poder. El poder. El amor hace que la gente crea que la iglesia es genuina. La unidad hace que la gente crea que Jesús es quien dice ser. Pero el poder es el respaldo de estas dos cosas, donde lo que hace es glorificar a Dios diciendo que Dios tiene todo el poder y la autoridad. Cuando el poder se manifiesta a través de la iglesia, cuando el poder de Jesucristo se manifiesta a través de la iglesia, muchas personas realmente pueden recibir la compasión, la misericordia, la sanidad, la transformación de parte de Dios. Y ese es el último, el poder. Hay muchas cosas escritas sobre el poder de Dios, pero solo voy a leer este pasaje. Esa tarde, después de la puesta del sol, esto es Marcos 1, 32 al 34, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Aquí tenemos gente que está por primera vez. Yo veo aquí a Iván. Iván, bienvenido. Si en este momento tú estuvieras enfermo de algo y el otro Iván que está a tu lado, junto con Getsemaní que está atrás y Meli que está a un lado de ti, oraran por ti y tú sanaras, ¿qué pensarías? Es un milagro. No hay una sola persona que al ver manifiesto el poder de Dios de forma tan clara pueda llegar y decir, esto fue un churro, esto no pasó. Los argumentos se caerían. No importa cuánta incredulidad yo hubiese tenido en algún momento, el hecho de que Jesús use a su iglesia para hacer eso en mí, a través de mí o conmigo, cambiaría el estado de mi fe. El día de hoy lo que el mundo ve, lo que el mundo percibe, no es a la iglesia, sino una religión. Percibe una religión que habla de amor que no practica. Porque cuando la cosa se pone dura, al cristiano se le olvida que es cristiano. Alguna vez platicando con mi esposa le dije, a veces es triste que nuestro cristianismo dura hasta que tocan a las personas que amamos. No puede ser. El mundo no está viendo a la iglesia, está viendo una religión de un amor que no practica, que habla de una unidad que no practica y que habla de un poder que no manifiesta. Es que un día oramos y pasaron cosas, un día. Bien por ti.
Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él está vivo. Él sigue sanando, haciendo milagros. Sigue perdonando, salvando personas, restaurando vidas, restaurando matrimonios, transformando a la gente. Lo sigue haciendo. Algunos de nosotros somos testimonio de eso, de cómo Él nos salvó, nos perdonó, nos transformó. Algunos hemos visto milagros, pero ¿saben qué, queridos hermanos, amigos, están aquí? Yo estoy seguro que Jesús quiere que tú y yo seamos un instrumento, no para que de vez en cuando se manifieste su poder, de vez en cuando se manifieste su amor, sino para que sea ese el constante, para que eso sea de manera constante. Por eso Él dijo en Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Van a recibir capacidad, dunamis, un poder sobrenatural. Y entonces vemos a estos hombres tan vulnerables como tú y yo, tan torpes como tú y yo, estos hombres tan limitados como tú y yo, los vemos siendo movidos por el Espíritu Santo, haciendo cosas extraordinarias. Y muchas veces la iglesia solo se queda en el deseo, se queda en la gana, se queda en el ojalá pasara. Y la pregunta es, ¿por qué no ocurre? Dice, el libro de los Hechos dice esto: estaban todos ellos unánimes juntos, unidad. Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo con un estruendo poderoso, la manifestación gloriosa del poder de Dios no se manifiesta en el individuo tanto como se manifiesta en el cuerpo. Nunca. Por eso lo vemos. ¿Dios cambió? No, es que la iglesia no entiende, ha dejado de comprender que el amor y la unidad, cuando los juntas, cuando realmente dejamos que sucedan y fluyan a través de nosotros, la consecuencia es el poder. Esa es la consecuencia, el poder manifestado de Dios a través de personas vulnerables, sencillas, humildes, a través de personas torpes inclusive, como tú y yo. ¿Cómo pasó esto? Porque Dios dijo que cuando hay amor y hay unidad, el poder será la evidencia que va a sellar la experiencia. Ellos estaban unánimes juntos orando, y vino un estruendo del cielo que repartió dones, que los llenó de la presencia de Dios. Así que lo primero que tendríamos que hacer esta tarde para terminar es decirle: Señor, muéstrame dónde yo no soy parte, dónde estoy estorbando, y perdóname. Esto lo digo con todo mi corazón, porque no quiero que nadie se sienta como: es mi culpa que entonces en la iglesia no pasen cosas. No quiero que te enfoques en eso y te vayas arrastrando la cobija. Quiero que pienses más bien en que hoy ese estorbo se puede quitar y las cosas pueden empezar a pasar. Queridos, yo no quiero eventos. No quiero ver el mover de Dios de manera eventual. No quiero así que un día contemos dentro de 20 años: ¿se acuerdan que un día el Espíritu Santo se movió y estuvo bien poderoso e hicimos cosas? Y una temporada en nuestra vida que fue nada, porque Jesús no es así. Jesús no vive del pasado. Él hace las cosas nuevas cada mañana, todos los días, y prometió que siempre hacia adelante va a ser mejor, que el estado postrero, el estado final de la gente, será mayor que el primero. Así que creo que algo que deberíamos hacer es empezar a orar en unidad. ¿Saben que a veces ni siquiera sabemos orar en unidad? Le pedimos a alguien que ore. Le pido a Julio: Julio, ¿puedes orar por la unidad de la iglesia? Y Julio está orando por la unidad de la iglesia, y no me malentiendan, déjenme explicarlo así. Y de repente por allá alguien está orando también, ¿no? Está orando Julio por la unidad de la iglesia, y por allá alguien: sí, Señor, y haz tu voluntad, y que también en mi casa. Y cállate. Escucha.
Hay un momento para que todos levantemos cuando se ora y dice, agradécele a Dios en tus palabras, cántale a Dios en tus palabras, hazlo. Levanta tu voz, pide lo que necesites en tus propias palabras, hazlo. Pero cuando estamos hablando de oremos para que alguien sane, escucha lo que se está orando. Y si vas a decir algo, di amén, afirmando lo que la persona que está orando está diciendo. Porque desde ahí ya no tenemos unidad. Ya alguien está orando una cosa y alguien está viajando a otra galaxia. ¿Cierto o no? Los que vienen de iglesias carismáticas, pentecostales, saben lo que estoy diciendo. Pero también hay otra manera de no estar unido en la oración. Los que son más conservadores. Julio está orando por la unidad. Señor, que tu unidad manifieste el poder del Espíritu Santo. Y alguien está muy serio, callado, diciendo, esas cosas ya no pasan. Esas cosas ya no son de hoy. Eso no funciona, está orando mal. Hay una carnota ahí, algo está pasando entre nosotros. Pero yo creo que esta tarde podemos orar. Y podemos hacerlo juntos. Y creo que podemos orar en unidad. Y después va a haber un momento para que tú ores lo que necesites orar. Pero quiero que ores conmigo, ¿ok? Que escuches lo que voy a orar y que tú puedas meterte en la oración. Y si algo vas a decir, afirma lo que yo voy a hablar y orar. Afírmalo con tu fe. Puedes decir amén o puedes decir sí, Señor, afírmalo. Y sé que va a ir en contra de muchas de tus prácticas, de ya cosas que tenemos muy hechas. Pero yo sé que puedes porque tienes dominio propio. Si Cristo mora en ti, tienes dominio propio. ¿Podemos orar?